Muy buenos días a cada uno de los hermanos y amigos que se comunican con este programa Echa tu pan sobre las aguas. Esta es su servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicada en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo de Juana Díaz. Estamos para servirte en cada uno de nuestros servicios ocultos. Y si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que puedas visitarnos en un momento dado. Nosotros seguimos reunidos todos los domingos en dos cultos diferentes y siguiendo las reglas del protocolo que estableció el gobierno a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Estos los domingos. Estás invitado para que puedas compartir las buenas noticias de salvación que el Señor ha dejado para su iglesia durante todo este tiempo. También nos reunimos los viernes en la cancha, allí mismo en el campamento Jerusalén, pero al aire libre. Y algunos hermanos pues permanecen en sus automóviles y otros presencialmente en la cancha. Te invitamos a que puedas escuchar esta buena noticia, esta buena noticia que viene del cielo de que Jesucristo todavía está salvando, porque Él vino a buscar y a salvar los que se habían perdido o lo que se había perdido. Y realmente nos habíamos perdido nosotros y muchas cosas que existen en este mundo que luego van a ser puestas en su orden y en su lugar con la venida de Jesucristo. Así es que te invitamos. Sé tú llamándonos al 787-259-1155. Ese es el teléfono que tenemos para que puedas comunicarte. Y si está ocupado, pues continúa tratando de marcar porque solamente tenemos ese teléfono. Pero qué bueno que muchos de nuestros hermanos y amigos acostumbran comunicarse y traer las peticiones porque le creen a Dios. Tienen fe en que el Señor los escucha y que dos puestos de acuerdo o más de dos o tres puestos de acuerdo pues tienen la autoridad de poder hablar con Dios y Dios les responde. No dudes en llamar, no dudes en persistir como la viuda ante el juez injusto, porque nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es justo y Él responde. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y te voy a hacer conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aprovecha este tiempo de gracia, este tiempo de favores de Dios. Él te escucha, no estás solo, no estás sola. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que llámanos al 787-259-1155. En este momento quiero llevarte a la palabra del Señor bajo el tema no te olvides del poder de Dios. No te olvides del poder de Dios. Y en el capítulo 8 del libro de Isaías, el profeta Isaías, en el versículo 16 al 17 dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Aleluya. En él confiaré. No te olvides del poder de Dios. Te voy a dar lectura a una historia que estuve considerando para poder desarrollar esta exhortación. Y habla de un hombre cuya esposa estaba muriendo de cáncer y él no podía entender por qué un Dios tan amoroso permitía que su esposa sufriera. ¿Sabes lo que sufre una persona que tiene cáncer? Ella había servido fielmente al Señor y había estado enseñando por mucho tiempo la Biblia. Y era una mujer consejera que aconsejó a muchas personas, que ayudó a muchas personas, que estaba allí para servir al pueblo de Dios. Y él decía, ¿por qué permites que pase esto?
y clamaba a Dios. Sin embargo, a pesar de todas esas preguntas que le hacía al Señor, él seguía fiel en su andar con Dios. Entonces la persona que estaba escuchándolo, un amigo, le dice: entonces, ¿por qué sigues creyendo en él? Si realmente tu esposa sigue tan mal y tú cuestionas tanto a Dios. Y le preguntó con franqueza: ¿qué te impide darle la espalda si te ha fallado con tu esposa? Por lo que él respondió a su amigo: aunque ahora yo no puedo ver a Dios actuar, yo recuerdo todos los momentos en que Él ha actuado, nos ha ayudado y nos ha protegido. Y esa historia me hace meditar que hay momentos en que nosotros sentimos como si Dios no estuviera con nosotros, como si Dios nos hubiese dejado, como si los problemas tuvieran más poder que Dios. Ahí en ese momento es cuando nosotros dependemos completamente de el testimonio que Dios nos ha dado, de lo que hemos experimentado al aceptarlo a Él como nuestro gobernante, como nuestro Señor en nuestra vida. En ese momento de los problemas difíciles que nosotros no podemos entender, es que tenemos que acordarnos de todos sus favores y de todos sus beneficios que nos ha dado en el pasado y nos continúa dando en el presente. No te olvides del poder de Dios que se ha manifestado en tu vida cuando estés pasando por una crisis. Yo quiero recordarte que Dios siempre estará contigo, que Dios responderá a su tiempo, a su manera y de acuerdo a sus planes y propósitos. Nosotros tenemos que confiar en un Dios que no nos falla, que es fiel. El Señor conoce que realmente somos débiles, pero Él es fuerte. Por eso Pablo decía: diga el débil, fuerte soy. Y el libro de Isaías, en ese capítulo 8, enfatiza que la palabra del Señor echa fuera todo temor. La palabra del Señor es la que nos mantiene firmes. La palabra del Señor es la que nos hace recordar que Él vive, que Él no está lejos de nosotros, que Él está cercano a todos aquellos que le invocan y le invocan de veras. La palabra del Señor es la que nos hace entender que Él tiene control sobre pueblos, sobre reyes, sobre el ambiente, sobre el clima, sobre todos los problemas que nos están ocurriendo en este tiempo. Dios está sentado en su trono y Dios sigue siendo el poderoso de Israel. Y esa palabra es la que nos llena a nosotros de seguridad. Estamos en tiempos de apostasía, pero Dios sigue siendo la verdad. Estamos en tiempos de engaños, estamos en tiempos de manipulación, estamos en tiempos de falsos profetas, de falsos cristos. Estamos en medio de tiempos de perversión. Hay tanta influencia del ambiente en nuestras vidas que muchas veces perdemos la perspectiva, nos desenfocamos y comenzamos a cuestionar a Dios: ¿dónde tú estás?
¿Dónde tú estás en medio de mi crisis, en medio de mi problema? ¿Por qué no salgo de esto? Y yo te quiero recordar hoy, a través de estos medios, que no te olvides que de Dios es el poder. Que no te olvides de que todavía Él reina y continuará reinando todo el tiempo hasta el fin. Él continuará llevando a cabo su plan eterno de salvación para el mundo. Y no depende de cómo tú y yo nos sintamos. No depende de las circunstancias que estemos viviendo. Depende del plan que Él tenga para la humanidad y para la eternidad. El libro de Isaías nos dice en el capítulo 7, versículo 18, que Él tiene control inclusive para poder usar los insectos y los animales. En ese caso de Isaías 7, 18 dice: y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Hay plagas que son producidas por el hombre, pero hay plagas que son producidas por Dios. Y es para que su historia se lleve a cabo. En este caso, con el ejército de Asiria. Pero en el caso de Israel, las 10 plagas fueron para poder ablandar el corazón endurecido del faraón y que pudiera soltar a su pueblo. Por lo tanto, ¿habrá plagas? Claro que sí. Habrá plagas, pero el pueblo de Dios estará cubierto, estará seguro. Podrás pasar por situaciones difíciles que son parte de la voluntad del Señor, pero a ti no tocarán, no te tocarán, porque tú tienes un hombre interior, tú tienes un hombre nuevo dentro. Podrá el hombre externo debilitarse, pero el dentro se hace más fuerte y es el más importante. Es el que Dios considera para llevarse cuando Jesucristo venga a tomar su pueblo. En medio de tanta crisis, en medio de tantas situaciones adversas, solamente el testimonio de Dios te hace mantenerte firme. Ese versículo 16 del capítulo 8 de Isaías dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Las palabras del Señor son más poderosas que lo que te puede estar pasando. Sigue las instrucciones que Dios le da a Isaías, que sirven para ti y para mí. No sé qué te puede estar sucediendo en este momento. Quizás a lo mejor estás padeciendo de algún tipo de enfermedad. Quizás a lo mejor estás pasando por una situación de crisis como la que estaba pasando el hombre que tenía a su esposa enferma de cáncer y no podía entender cómo una mujer tan valiosa pudiera estar sufriendo tanto. Es que Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos. Él ha vencido y Él ha vencido al mundo. Y el versículo 11 del capítulo 8 de Isaías dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. El Señor nos habla de una manera directa y su palabra está acompañada de su voluntad. Y te dice, por más cosas que estés pasando y experimentando en este mundo, no camines por el camino de este pueblo que llama conspiración a todas las cosas. El Señor dice: no temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. Y te dice el versículo 13: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad.
sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No tienes por qué temer a lo que te está rodeando. No temas a ningún virus. No temas a lo que puede hacer el hombre ni el ambiente a tu cuerpo. Teme a Dios, a Jehová de los ejércitos. Nada pasa en este mundo sin que Él lo permita. Y es tan específico que Jesús decía que aún nuestros cabellos estaban contados. Él se preocupa por cada uno de tus cabellos, no se preocupará por ti. No importa la deshonra de las autoridades a Dios, no importa la deshonra de las personas a las autoridades puestas por Dios, no importa la deshonra de hijos a padres o a padres a hijos, no importa la deshonra que desarrollen líderes hacia Dios o congregaciones a los líderes. No sigas por el camino, no sigas por ese camino. Honra a Dios. Dios le habla a su pueblo sobre la importancia de la honra al Señor por encima del temor. Y te habla en el Salmo 29, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Vamos a exaltar a Dios por encima de toda situación, por encima de todo virus, por encima de todo problema político. Vamos a exaltar a Dios en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos vamos a alabarle, como dice el Salmo 107, versículo 32. La verdadera honra viene de Dios. Honra al Señor y Él te va a honrar. ¿Cuántas cosas te ha dado por sus misericordias y por sus piedades? ¿Cuántos beneficios has tenido al conocerle? ¿Cuántas cosas que pediste y aunque no pediste, pero necesitabas, Él te dio? De Dios aprendemos a valorizar todo lo demás. Por lo tanto, vamos a temer a Dios. No te olvides de su poder. Su poder está por encima del problema matrimonial que tú tienes. Su poder está por encima del problema con tus hijos o con tus padres. El poder de Dios está por sobre tu problema económico, por el problema quizás que tengas con tus semejantes, el problema que tengas muchas veces con tu cuerpo. Pero cuando venga esa situación, recuerda todos los beneficios que has obtenido. Recuerda dónde estabas antes de que Jesucristo te rescatara. Recuerda tu estado emocional al no tener a Jesucristo en tu corazón. Recuerda cómo te sentías de vacío antes de aceptar a Jesús. Eso no puede cambiarse con ningún tipo de problema físico, emocional, económico, político. No puede cambiarse. No te olvides del poder de Dios. Recuerda sus beneficios. Recuerda su ayuda en los momentos de tu necesidad. Un ejemplo lo tenemos con Salomón. En Primera de Reyes 3:13. Dice, y aún también decía Dios a Salomón, te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Cuando nosotros estamos atados al testimonio de un Dios fiel, no debemos de temer. Aunque tiemble la tierra, tenemos que cantar. Por eso el salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y la palabra de alabanza estará siempre en mi boca. No te olvides de sus beneficios, no te olvides de sus favores, no te olvides de todo lo que Dios te ha dado. No te olvides de que Él está presente. No te olvides de todo
de todo lo que Él te ha ofrecido. No te olvides de que Él ha estado contigo como poderoso gigante en medio de tus batallas, en medio de tus crisis. No importa lo que puedas estar pasando en medio de este mundo que está tan contaminado. Estás atado a la ley de Dios, a su testimonio. Por lo tanto, no debes de temer, como te dice el Salmo 91, versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Aleluya. Llámanos al 787-259-1155. Recuerda todos sus beneficios. Él te ha coronado. Has vencido con Él. Él te ha llenado de favores, de misericordias cada mañana. Por eso Isaías capítulo 8, versículo 18 dice: He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Nosotros no confiamos en ninguno de los medios mentirosos de información que alteran todo para crear temores y miedos. Tampoco en ningún sistema de gobierno controlado por la falsedad. No confiamos en ninguna información supersticiosa, engañosa. ¿Qué te dice Dios? Ahí en el versículo 19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondedle, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Sabes que hay oscuridad espiritual en este mundo? ¿Sabes que hay apostasía y engaño por todas partes? Si no dicen de acuerdo a la palabra de Dios y del testimonio del poder de Dios, no los escuches. No los escuches. Por eso el Señor le decía a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. No le temas a lo que el pueblo engañoso teme. No camines por el camino de ese pueblo. A Jehová de los ejércitos, a Él santifica. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Sea un vencedor. Dios le habla a la iglesia en este tiempo. Dios está a tu lado, no estás solo, no estás sola pasando por esa situación que te amarga tanto, que quizás hace que cuestiones si Dios existe o si Dios no existe. Acuérdate de todo lo que te ha dado. Acuérdate de dónde te sacó, acuérdate quién te ha sacado de tantas crisis y problemas y quién te sanó en épocas anteriores. ¿Quién sanó a tus hijos? ¿Quién protegió a tus hijos? ¿Quién pudo ayudarte en todo sentido de la palabra? ¿Quién estuvo contigo como poderoso gigante? Oye lo que el Espíritu te dice: no te olvides del poder de Dios, aunque en este momento estés pasando por la crisis o por la enfermedad. El mismo que te ayudó anteriormente es el mismo que te continuará ayudando. El mismo que te levantó anteriormente cuando estabas postrada, cuando estabas postrado, cuando estabas deprimido, cuando no querías ni vivir, cuando estabas lleno de angustia. El mismo que te animó, el mismo que te alentó, es el mismo que continuará haciéndolo hasta que te venga a buscar. Por lo tanto, en este momento llámanos al 787-259-1155. No te olvides del poder de Dios. Lo que mantenía a este hombre que tenía a su esposa muriendo de cáncer y una mujer que había servido tan fielmente al Señor y enseñó la Biblia y aconsejó a muchos, y ahora estaba postrada sufriendo. Y él no podía entenderlo, sin embargo, se acordó de lo fiel que había sido su Dios en todo momento con su esposa y con él. No podía entender lo que estaba pasando en ese momento, pero no iba a darle la espalda a aquel que siempre fue su ayuda.
aquel que lo había ayudado antes, aunque él no entendiera lo que estaba pasando, pero el testimonio de su palabra y el testimonio de su presencia lo motivaba a continuar sirviéndole a Dios en todo tiempo y en todo momento. En este momento no te olvides del poder de Dios. No te olvides, ata el testimonio, sella la ley porque eres discípulo. Espera pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, como quizás puedes estar percibiendo que lo está escondiendo en este momento. Pero el profeta decía, y en él confiaré. Sabes que eres parte de aquellos hijos que son por señales y presagios, no solamente como lo fue Israel, sino como iglesia en este tiempo. Tú eres testigo del poder de Dios. Por lo tanto, a la ley y al testimonio, sigue atándolo a ti. Aunque veas oscuridad, aunque veas falsedad en medio tuyo, aunque haya fatiga, aunque haya angustia, aunque no entiendas lo que te esté pasando en este momento, no dejes pasar estos momentos para acrecentar tu fe. Tu fe que se alimenta a través de las pruebas. Recuerda, no te olvides del poder de Dios. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos tu ayuda en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del caos, en medio de los problemas, en medio de la falsedad de este mundo, en medio de la falsedad de los medios de comunicación que no sabemos a quién creer, Señor. Dios, pero tú eres fiel y verdadero. Te creemos a ti, creemos en tu palabra, creemos que tú eres poderoso para estar con nosotros, Señor, en tiempos de enfermedad y en tiempos de salud, en tiempos de crisis, en tiempos de paz. Espíritu Santo, sé tú rodeando a tu pueblo en esta hora y ayudándolo, Señor amado. Sé tú, Padre amado, extendiendo tu mano santa y poderosa para poder levantar al caído, para poder, Señor, fortalecer al débil, para poder animar al desanimado, para poder levantar al deprimido, Señor, para poder acompañar al que se siente solo. Sé tú, Dios, sé tú, Padre amado, extendiendo tu mano poderosa. Te tenemos a ti. Tú siempre, Señor amado, serás nuestro Dios. A pesar de que la tierra tiemble, nosotros cantaremos y adoraremos al Dios Todopoderoso que nunca nos deja y nunca nos desampara. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Hasta el próximo programa. Dios te guarde.